Sí, mi hermano, te escucho. Yo soy del estado de Trujillo y desde los 18 años comencé mi preparación para servir al Señor en la obra misionera. Gradué cuando tenía 21 años y desde allí he estado sirviendo al Señor. Estuve 2 años pastoreando una congregación, luego estuve en el Centro de Formación Misionera como profesor por aproximadamente 9 años. Y he estado trabajando también en el Ministerio de Apoyo, todos involucrados y relacionados con la obra misionera intercultural. Eh, y bueno, el Señor nos ha permitido como familia servirle, ha sido para nosotros un gozo hasta el día de hoy poder estar involucrado a tiempo completo en la obra del Señor, sirviéndole en diferentes áreas y ahora estamos acá en Puerto Rico. Estamos desarrollando un ministerio que tiene que ver con el discipulado. Estamos trabajando con el discipulado de los misioneros de formación, es decir, las personas que vienen a prepararse en esta institución reciben durante su tiempo de preparación de 3 años reciben un discipulado, entendiendo lo que el principio bíblico nos enseña. Nosotros debemos discipular, pero también debemos ser discípulos, ¿no?, a lo largo de nuestra vida. Entonces, nuestro rol principal en la institución es trabajar en esta área de discipular y también estamos sirviendo como profesores. Mi esposa sirve en algunas áreas del entrenamiento técnico, como alfabetización. Ella, cuando esté compartiendo con ustedes, va a hablar un poquito de lo que ella hace, fonética y gramática, y en mi caso, bueno, en el área de lo que ella del estudio bíblico como tal. Entonces, bueno, ha sido para nosotros estudiantes, cuando Ronald vivió, compartió la idea de poder tener un tiempo y compartir con ustedes de la palabra del Señor y enfocado principalmente en lo que vamos a estar desarrollando. Entonces, hoy vamos a estar hablando del panorama bíblico y es un tema que me gusta y me apasiona mucho. Y la idea es que obviamente no vamos a poder abarcar tanto tiempo o tanto como quisieran los pastores del tiempo, pero lo que quiero, lo que deseo es poder dejar en ustedes una sensación y un deseo de poder profundizar y conocer más acerca de la palabra del Señor. Y lo primero que yo quisiera ahorita preguntar, y voy a estar haciendo algunas preguntas, y bueno, Ronald, si es posible, estar atento allí, porque me gustaría escuchar cuando haga estas preguntas a uno o dos hermanos que quieran dar su punto de vista, su opinión, de lo que vaya preguntando a medida de que vaya avanzando en la clase o el estudio de esta tarde. Y lo primero que quisiera preguntar es la razón por la que están recibiendo estos estudios, ¿no? Entiendo que han venido a través de varias semanas ya recibiendo diferentes clases, diferentes temas que están relacionados a la área misionera. Y yo quisiera escuchar, si es posible, a uno o dos hermanos que quisieran compartir el por qué están disponiendo este tiempo para recibir estos estudios, estas clases, qué les motiva, cuál es la razón que les anima a hacer esto. Entonces, si a uno o dos hermanos quieren, por favor, compartir, hablar, adelante. Ok, ¿alguno que quiera compartir? Ajá, hermano, porque para la pregunta de se hicieron eso. Sí, bueno, Dios le bendiga, mi hermano, un placer, mucho gusto. Mi nombre es Tommy. Dios te bendiga. El deseo de hace un tiempo estaba orándole a Dios por un orden para mi vida porque el trabajo no me estaba permitiendo ni congregarme y dentro de ese orden encontré pues respuesta.
de Dios. Fui a Osma en varias ocasiones y allá había una obra donde los hermanos querían que yo les apoyara pues, en ese trabajo allá. Pero había una situación doctrinal que no me estaba gustando. En medio de eso, la situación doctrinal, se salió la cobertura que había doctrinal ahí y quedó la iglesia ahora está sola. Yo le comentaba a la hermana que está allá con los hermanos, que bueno, que todo esto es con un propósito y que dentro del propósito es que en esa misma semana a mí me hayan invitado para hacer este curso de misiones. Mi esposa también acá con el mismo ánimo, pues la misma pasión por compartir las buenas nuevas de salvación y que bueno, también dentro de ese orden llegó ella también a mi vida y nos casamos, ahora nos vamos a casar ahora por la iglesia. Lo está confesando, ¿no? Sí, y bueno, Dios ordenando todo, pues Dios está en el asunto. Amén. Entonces, bueno. ¿Alguien más o democráticamente? Solamente me quedamos de y que la hermana Tere. Vaya más. Hola, ¿cuál es la pregunta? ¿Por qué decidió inscribirse en la escuela de misión? Bueno, porque quería aprender mucho más, ampliar mis conocimientos, que como eso es, hacer misiones es para todos los que hemos decidido creer en la palabra de Dios, entonces quería prepararme más para ir preparada cuando me tocara en todo momento. Amén. Ya lo escuchaste ahí, hermano. Muy bien, es bueno escuchar, ¿verdad? Es bueno saber sus razones, porque hay algo muy importante que vamos a hablar y vamos a ver, que podemos tener a veces muy buen deseo, muy buena motivación, pero es muy importante que mis hermanos aquí mencionaron, y es estar preparados, recibir cierta formación para poder hacer un trabajo de ministerio o avanzar, ¿no? Porque es nuestra responsabilidad, pero para poder hacer un ministerio o un trabajo, a veces la iglesia o si el cuerpo de Cristo tiene muy buenos deseos, tiene muy buenas intenciones, pero si no somos diligentes, si no nos esforzamos para poder hacer las cosas de una manera eficaz, ese buen deseo y esas buenas intenciones no son suficientes. Entonces, a través del panorama bíblico, yo quiero dejar con ustedes en este tiempo esa sensación de que les lleve y les conduzca a un deseo más profundo de entrar en la palabra de Dios, profundizar más en el conocimiento de ella para que a la hora de cumplir la gran comisión, ¿verdad? Que nuestra hermana, misiones es para todos, es la razón de ser de la iglesia, podamos hacerlo, pero de una manera efectiva. A través del tiempo, la historia, la estadística, todo nos ha demostrado que se han cometido muchos errores, muchísimos errores en el proceso de llevar el evangelio, llevar la palabra de Dios a las personas, tanto en nuestro contexto como en contextos culturales diferentes e ideológicos diferentes al mundo. Entonces, lo que quiero yo es que hoy podamos pensar un poco en esto y salir con un compromiso de comprender mejor la palabra de Dios para poderla comunicar mejor. Amén. Voy a compartir acá la presentación. ¿Se ve ahí, Ronald? Sí, se ve fin. Sí, se ve bien. ¿Me escuchan? ¿Todo bien? Ok. Entonces, vamos a estar hablando de
una vista, ¿verdad? Vamos a decir, quizás no tan profunda, no tan minuciosa, pero sí nos da una idea en general acerca de algo cuando estamos hablando de una vista panorámica. Entonces, el panorama bíblico lo que nos permite es ver y tener una idea de lo que la Biblia como tal comprende de una manera así rápida. Y yo quiero que vayamos a 2 Corintios, capítulo 5, versículo 11 al 21, y leamos estos textos, ¿verdad? Y vamos a pensar un poquito aquí, en lo que estos textos nos van a decir. Porque me gusta mucho lo que encierra este pasaje, estos pasajes, y vamos a ir compartiendo. 2 Corintios 5, 11 al 21, si usted quiere buscar en su Biblia, lo puede buscar, igual ahí va a estar proyectado. Ok, dice la palabra del Señor: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestra conciencia. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino damos ocasión de llorar por vosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo no conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, y nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Ok, un pasaje muy interesante. Creo que de este texto conocemos muy bien esta parte que el versículo 17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿verdad? Nuevamente quisiera, y claro, muy breve, escuchar la opinión de un hermano en cuanto a qué ve en este texto. Si algún hermano quiere mencionar brevemente qué. Ok, la hermana Joana levantó la mano, entonces sería la hermana Joana que está por allí. Ok, adelante. Hola, Dios les bendiga. Espero estén bien todos. Bueno, un texto bastante largo. Resume en la última parte que dice lo que ese verso muy conocido, pues, el que está en Cristo nueva criatura es.
Hay un nuevo nacimiento. Hay un nuevo nacimiento del viejo hombre a la nueva criatura que Dios está transformando, que Dios está forjando, que Dios está desarrollando. Pero Dios trabaja en nuestro interior y eso es una realidad, sobre todo en cuanto a nuestro mente. Ahí está claramente reflejado el amor de Dios en nosotros hacia nuestros semejantes. No tengo mucho que hablar de las hermanas mujeres. También por la palabra dice que no nos hayamos conocido, sino el nuevo nacimiento es en el interior. Buenos días, Dios nos bendiga. Piense, cuando le lo que es un panorama, este de pasaje. Si nos encontramos en el versículo 17 y 19, nos habla de lo que nosotros fuimos, ¿verdad? Dice el pasaje aquí que Dios no tomó en cuenta los pecados del hombre, no tomando en cuenta sus pecados. Y dice también, déjeme ponerlo aquí para que pueda. Muy bien, dice el versículo 17. De modo que se recuerda en Cristo nueva criatura es. Y aquí me voy a enfocar lo que viene. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y cuando vemos esta palabra de las cosas viejas pasaron, nos hace pensar en nuestro pasado, en lo que fuimos, ¿no? Y de repente alguno que está presente puede pensar, bueno, yo desde que era bebé iba a la iglesia, me crié en la iglesia prácticamente, dormía en la iglesia, entonces yo no tengo un pasado así como que Dios haya tenido que borrar, pero no se trata de si fuimos el peor delincuente del mundo o no, se trata de que nacimos con una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa, y por eso el pasaje dice las cosas viejas, por supuesto. Estando con esa naturaleza, muchos llegaron a Cristo después de haber pasado muchos procesos en la vida. Algunas personas fueron alcohólicos, fueron drogadictos, fueron personas con muchos problemas. En fin, ya sea que hayamos tenido una vida así o una vida muy tranquila, pero sin Cristo, esas cosas son parte de nuestro pasado y ahora somos una nueva criatura, ¿verdad? Y en el versículo 19, vuelve a mencionar que Dios no tomó en cuenta a los hombres sus pecados, ¿verdad? Entonces nos muestra que todos nosotros nacimos con una naturaleza pecaminosa separada de Dios. Entonces, al leer este pasaje me hace pensar en lo que fuimos. También podemos encontrar en estos versículos lo que somos, quiénes somos ahora. Dice el versículo 17 nuevamente, ¿verdad? Que se recuerda en Cristo nueva criatura es. Entonces ahora tú y yo somos una nueva criatura. Y el versículo 20 me dice que no solamente soy una nueva criatura, nada más y nada menos dice que cada uno de nosotros somos embajadores en nombre de Cristo. O sea, no solo Él nos perdonó, nos dio una identidad, sino que nos dio un cargo, una responsabilidad. ¿Quiénes somos?
cuenta que somos embajadores de Cristo. Y también el pasaje nos habla de lo que nosotros debemos hacer. Si nos fijamos en los versículos 18 al 20, podemos encontrar aquí que dice: y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, nosotros tenemos un ministerio principal y súper importante, el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta los hombres sus pecados, nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Nos rogamos en nombre de Cristo reconciliado con Dios. Hermanos, si nosotros, como creyentes, andamos por ahí decaídos, aburridos, sintiendo que no, yo no sé qué hacer, yo no tengo una identidad, no tengo un sentido de pertenencia, yo creo que tenemos que leer este pasaje como unas 20, 30 o 40 veces, porque este pasaje es precioso, nos muestra lo que fuimos, lo que somos y lo que Dios quiere que nosotros hagamos para Él. El lugar que Él nos ha dado, el privilegio de poder participar en el ministerio de la reconciliación, ¿verdad? Ese ministerio donde Dios envió a su Hijo a morir por los pecados de la humanidad y donde Dios se acerca al hombre por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, cuando vemos esto, para mí me hace pensar o sea, para llegar a esto que acabamos de ver, hay un contexto muchísimo mayor. Porque si yo digo lo que fuimos y hablo del pecado, obviamente que para entender el pecado tenemos que ir al inicio, ¿verdad? ¿Dónde se inició el pecado? Para yo entender quiénes somos ahora, yo tengo que entender que Dios desarrolló un plan y una línea de salvación y que lo que yo soy ahora solo puede ser mediante Cristo. Entonces, lo que hay que saber qué fue lo que hizo Cristo y cómo fue que ese proceso de lo que Él hizo hoy en día me transforma, me cambia, me permite a mí ser lo que está diciendo el pasaje de todo. Y cuando yo veo lo que debo hacer, entonces me habla de la iglesia y por supuesto que debo entrar en todo el contexto de lo que es la iglesia. Entonces, fíjense como un pasaje nos va a llevar al Antiguo Testamento desde el inicio a entender el pecado y nos va a mostrar hacia adelante en el Nuevo Testamento lo que somos y por qué estamos o debemos hacer lo que nos dice según los Corintios 5, 18 al 20. Por eso es que es tan importante el panorama de la Escritura. Entonces, como decía al principio, tener el deseo de servir en la obra misionera es muy bueno, es muy importante, querer evangelizar es muy bueno, es muy importante, es parte de nuestra responsabilidad como acabamos de ver. Pero parte de la responsabilidad es comunicar bien el mensaje de la Escritura, entenderlo porque entender al autor de la palabra de Dios y para eso nosotros necesitamos lo que se puede llamar introducción a la Biblia. Una de las razones que yo pienso que muchas veces el creyente no está muy animado en evangelizar, visitar o hacer misiones es porque quizás no es porque no tenga el deseo, solo que tiene temor porque el mismo creyente muchas veces no logra comprender muy bien la Escritura. La iglesia lamentablemente está abancada a que el conocimiento que puede adquirir de la Escritura, de la Biblia, es el que recibe el conocimiento a través del pastor o los que van a los estudios bíblicos que reciben una clase a la semana en la iglesia a la que los pastores preparan. Entonces la iglesia se ha conformado a recibir solo lo que los pastores pueden enseñar en la escuela musical o en los estudios bíblicos, pero no está adaptada a ir a la Escritura y entrar a la Escritura por sí misma.
esto hace que muchos creyentes tengan temor de hablar, de evangelizar, porque al no tener o no saber cómo manejar la escritura, sienten pues, ese temor de decir algo incorrecto, no saber qué responder cuando le hagan preguntas difíciles y así sucesivamente. Entonces, hay algo que se llama introducción a la Biblia que nos hace pensar cosas que nosotros necesitamos saber como creyentes. Y aquí yo no sé si los demás hermanos que han estado compartiendo de las tareas, yo voy a dejar una tarea para los que están presentes. Pero más como motivo de interés, ¿no? De que se puedan interesar por sí mismos a indagar y conocer cosas relacionadas a la Biblia, a la palabra de Dios. Por ejemplo, nosotros hablamos de la Biblia, ¿verdad? Y bueno, la Biblia es importante para nosotros, decimos que la Biblia es un mensaje personal de Dios para cada uno de nosotros, la Biblia es la palabra de Dios, bueno, todo lo que nosotros sabemos acerca de la Escritura. ¿Alguna vez se han preguntado por qué la Biblia se llama Biblia? ¿Tienen una respuesta para eso? Y hago esta pregunta porque, por lo mismo que decía al principio, de repente yo estoy muy apasionado por ir y llevarle el evangelio a una persona en el sector, a una persona que está sentada en una placita, al vecino, cualquier persona que sabemos que necesita ver la verdad. Y yo llevo con todo mi ánimo, mi emoción, bueno, mire, yo le vengo a hablar del Señor Jesucristo, yo le vengo a hablar del Evangelio, y yo tengo aquí la palabra de Dios, la Biblia. Y de repente esa persona me pregunta, ¿y por qué la Biblia se llama Biblia? Y a veces ni siquiera nosotros como creyentes lo hemos preguntado por qué la Biblia se llama Biblia. Aunque normalmente sabemos más o menos que el origen de la palabra Biblia, y es algo que a veces suele como mencionar, no sé, los pastores, los estudios bíblicos, pero qué bueno que nosotros podamos tener el interés de saber por qué la Biblia se denomina así, o sea, se llama Biblia, cuál es la raíz etimológica de esa palabra, comprenderla bien, y si alguien le llegase a preguntar por qué la Biblia se llama así, yo puedo con seguridad, con confianza, con firmeza, tener la respuesta para eso. Otra pregunta, nosotros tenemos una Biblia, ¿verdad? Y sabemos que ella está comprendida por un Antiguo Testamento, un Nuevo Testamento, un Antiguo Pacto, un Nuevo Pacto, que cada uno de ellos comprende una cantidad de libros y que eso conforma lo que precisamente estamos hablando, que es la Biblia. Entonces, a ese conjunto de libros se llama canon y Biblia. Es decir, esos libros del Antiguo Testamento y del Nuevo, a ese conjunto de libros se le llama canon bíblico. Entonces, la pregunta es, o imagínense que usted está enseñándole a alguien y la persona le pregunta a alguien que no tiene conocimiento de la Biblia, porque hay personas que no son creyentes pero les gusta indagar acerca de la Biblia y del Evangelio y de esas cosas, ¿no? Para por lo menos conocer algo de eso. Imagínense que vengan y nos pregunten, ¿y qué es el canon bíblico? ¿Quién lo conformó? ¿Quién determinó que esos libros debían ser los libros que conformaban la Biblia y no los otros libros? Porque seguramente han escuchado que hay otros libros que se llaman como que no entran dentro del canon. Entonces, ¿por qué no entran? ¿Quién decidió que no entraran? ¿Y quién decidió que los libros que tenemos en nuestra Biblia sí deben entrar en el canon bíblico? Entonces, este tipo de cosas generalmente la iglesia no piensa mucho en esto y no se motiva mucho a aprender relacionado. Pero entonces queremos hacer la obra de Dios, pero no estamos interesados en conocer todo lo relacionado a la obra de Dios, como este tipo
preguntas son parte de lo que yo quiero dejar con ustedes. A lo mejor ustedes están esperando la respuesta de esta pregunta. Pero no las voy a dar, solo quiero dejarlas para que ustedes salgan de este tiempo con una inquietud. Quizás muchos de ustedes ya saben las respuestas a estas preguntas, y si nunca se habían preguntado algo así, pues qué bueno que puedan salir ansiosos de ir y buscar por qué hay libros apócrifos y por qué entran al canon bíblico. ¿Qué es el canon bíblico? ¿Por qué la Biblia se llama Biblia? ¿Por qué dentro de los profetas hay profetas mayores y profetas menores? ¿Será que tiene que ver con la edad? Algunos eran más jóvenes que otros. ¿Por qué se llaman profetas mayores y profetas menores? Entonces, todas estas preguntas tienen mucha importancia, tienen mucha relevancia, porque nosotros necesitamos conocer a quien nos ha encomendado la obra. Necesitamos entender la obra que estamos desarrollando y todo lo relacionado a ella. Es decir, necesitamos estar bien preparados. Si usted tuviera que ir y hacer una tarea, usted le pide que necesito que vaya y, no sé, levante una cerca, vaya a un boliche, un establecimiento, y a usted solo le dicen vaya, y bueno, defiéndase como pueda. Bueno, de repente usted va a hacer la tarea, pero le va a tomar muchísimo tiempo, esfuerzo, y quizás no va a quedar muy bien. En comparación hacia usted, le asignan una tarea y le dan todas las herramientas y los equipos necesarios para que usted pueda hacer aquella tarea. Usted va a limpiar el lugar, a usted le dan todos los instrumentos de limpieza, los productos de limpieza y todo lo que haga posible que usted haga un trabajo perfecto o excelente. Entonces, con esto es igual. No es lo mismo que usted salga a querer evangelizar a la persona con la emoción que usted tiene. Y claro, está lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Uno puede identificar que, yo no conocía a Cristo, Cristo llegó a mi vida y transformó mi vida y ahora yo vivo de esta manera. Pero la cosa es que como la autoridad y la base no es mi experiencia, sino la palabra de Dios, entonces necesitamos conocer la palabra de Dios. Por lo mismo que decía que las personas tienen preguntas y nosotros debemos conocer acerca de ellas. Y claro, hay preguntas en las que nosotros no debemos entrar ni profundizar. Por ejemplo, si alguien que tú quieres compartir el evangelio comienza a preguntarte, pero ven acá, ¿por qué Dios, si sabía que el hombre iba a pecar, por qué puso el arca allí en el huerto de Edén? Aunque eso tiene una respuesta, obviamente, porque Dios puso el árbol del conocimiento de bien y del mal. Pero hay personas que entran a preguntar como esta, pero si Dios sabía que Satanás iba a revelar, Lucifer, ¿por qué lo creó? Bueno, ese tipo de preguntas no es algo en las que nosotros vamos a profundizar. Solo si las personas nos preguntan ese tipo de cosas, vamos a decir, Dios es soberano. Y también Él ha dado libre albedrío a las personas, y en este caso también a los ángeles. No vamos a profundizar en eso porque no hay una respuesta más allá de la soberanía de Dios. Pero hay otras preguntas que sí podemos contestar. Por ejemplo, ¿para qué Dios puso el árbol del conocimiento del bien y del mal? Para enfrentar al hombre. No, todo eso para que fuera que el hombre sí tenía. Pero solo poniendo un ejemplo de que hay preguntas en las que sí vamos a responder y hay otras en las que no vamos a entrar porque Dios mismo no quiso dejar mayor detalle en cuanto a eso. Una de las cosas importantes que tenemos que saber
quedan contextos bíblicos. Pausa ya, Cristian. Hermano, Darío, ¿me escucha? Sí, ya viene ya. Sí, ¿me escuchas, Darío? Del Wi-Fi. ¿Me escuchas, mi hermano? Si puedes iniciar nuevamente con contexto bíblico, que aquí se cayó la conexión. Ok, sí. Ponga ya sonido. El contexto bíblico es
Hermano, perdona, nuevamente nos estamos aquí sin conexión. Dame 2 minuticos. Disculpa, hermano. Ya. ¿Vas ahí? ¿Conectado? ¿Eso está conectado? Aquí. Bueno, no sé qué pasa. Desconéctate ahí. ¿Tú estás en Wi-Fi? ¿No estás? Estás fuera. Listo. Ahí va. Ok. Ok, ya vamos a volver. Quedamos en que nos imaginamos en la playa de Nínive nadando en la arena, haciendo castillos en la arena Jonás y después caminando para... Algo así estás diciendo. Muestra que ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok. La geografía, cuando se analiza, por ejemplo, Nínive no tenía playa como tal. Y se considera, según los eruditos, que Jonás, o el pez, regresó a Jonás desde el puerto donde él tenía que haber salido para ir hacia Nínive. Entonces, son detalles que uno los puede conocer estudiando la palabra, en este caso prestando atención al contexto geográfico. Si la Biblia me nombra un lugar o me nombra un evento que ocurrió en un lugar, qué bueno que yo pueda prestarle atención. Por ejemplo, Israel en el desierto, al salir de Egipto, ¿no? Sabemos todos los años que pasó Israel cruzando el desierto, lo cual no requería una cantidad de tiempo tan largo como ellos pasaron. Pero eso pasó por una razón. Aún tomando en cuenta el mismo evento de Israel huyendo de Egipto, ¿no? Cuando la plaga de la muerte de los filisteos. Estaba viendo una explicación acerca del aspecto geográfico. Dice que por donde cruzó el pueblo de Dios, el mar, justo donde el pueblo se paró para cruzar, era un asentamiento como de arena, pues, dentro del mar. Porque a ambos lados, a derecha y a izquierda, había unas fosas profundas, o sea, justo en esa parte donde cruza el pueblo de Dios había asentamiento de tierra, de arena, pero a los lados había fosas profundas. No sé si ustedes han escuchado hablar de las fosas de las Marianas, que son zonas del mar que son muy profundas. Bueno, allí en este mar, según algunos estudiosos, a ambos extremos había unas fosas bastante profundas. Entonces, la providencia de Dios en este aspecto geográfico para que el pueblo cruzara exactamente, se paró exactamente en el lugar donde debía cruzar. Entonces, el contexto geográfico tiene importancia cuando estamos estudiando la palabra de Dios, para poder comprender la relevancia de lo que Dios nos está diciendo en determinado pasaje. Está el contexto literal, es decir, la Biblia o los libros que nosotros tenemos en la Escritura están compuestos de esta manera. Hay libros históricos, biográficos, poéticos, por ejemplo, Apocalipsis es un libro profético, ¿verdad? Cantares es un libro poético. Otros libros que son poéticos. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque yo no puedo aplicar las normas de estudiar un libro poético a como estudia un libro histórico de la Biblia o un libro profético. O sea, cada género literario tiene una forma de estudiarse y de comprenderse, porque si no podemos cometer errores de interpretación. Y esto es muy importante. Un error muy común, por ejemplo, es pensar que Cantares es un libro que habla de la relación de Cristo con la iglesia.
generalmente una gran parte de la Iglesia Universal piensa que Cantares habla de la relación de Cristo en la Iglesia y no habla de Cristo en la Iglesia. Cantares es un libro poético que habla del amor y de la relación de una pareja, hombre y mujer. Porque Dios creó el romance, Dios creó el amor entre parejas. Que es importante, por ejemplo, notar cuando leemos Cantares. La Biblia dice, por ejemplo, tu cuello es como torre de marfil, ¿no? Uno se imagina eso, esa mujer sí tenía ese cuello largo, eso, y quizás hasta da risa, ¿no? Tus cabellos son como manadas de cabras recostadas y tenía pelo malo, algo así, no sé, se imagina uno. Pero cuando uno estudia, uno le presta atención a la poesía, lo que el autor estaba tratando de transmitir es muy diferente a lo que nosotros nos estamos imaginando. Y todo eso es relevante y es importante para llegar a una comprensión y a una correcta interpretación de la Biblia. Entonces, los contextos bíblicos son importantes. Está el contexto cultural. La Biblia fue escrita en un contexto cultural muy diferente al nuestro. O sea, nosotros tenemos la escritura en español, la recibimos, o sea, no sé, traducida del latín, del inglés, y fue traducida a estos idiomas del contexto original, ¿verdad? Aparte de eso, la Biblia fue escrita en una cultura y una de las cosas importantes que como misioneros debemos entender es que el idioma es la forma de expresar la cultura de cada grupo en el mundo. Entonces la Biblia está llena de aspectos culturales que nosotros no podemos como que simplificar o evadir. Si la Biblia fuera escrita en este tiempo y Dios nos hubiese usado a nosotros, pues podríamos decir que la Biblia tendría, por ejemplo, sería escrita en un contexto cultural latino. ¿Y cómo somos los latinos en comparación a los europeos? Somos muy diferentes. ¿Qué tenemos nosotros? Formas de echar bromas, tenemos modismos. La Biblia está llena de modismos, es decir, de refranes, de ese tipo de cosas que nosotros usamos aquí. La Biblia tiene mucho de estos aspectos. ¿Por qué? Porque Dios permitió que los autores bíblicos usaran su cultura, ¿verdad? Lo que era común para ellos, y poder transmitir el mensaje basado en esa cultura. Por ejemplo, cuando nosotros leemos la parábola del sembrador, dice que un hombre salió y regó la semilla y la cayeron en tierra buena, otra cayeron en piedra, otra cayeron en espinos. Yo pregunto, sin haber escuchado una predicación, sin habernos metido a estudiar este pasaje, ¿lo comprendemos a primera? O sea, nosotros escuchamos este pasaje y de una sabemos de qué está hablando. Y la respuesta es no. Porque nosotros, por lo menos en la Guaira, la mayoría de personas que yo conozco y yo no sabemos nada de agricultura. O sea, no es un contexto fácil de entender porque no somos agricultores. Yo cuando por primera vez leí este pasaje decía, ¿por qué regó la semilla? Si cuando uno quiere sembrar algo en un hueco y mete la semilla ahí y la tapa y espera que salga la pica. Pero para nosotros leer este pasaje implica que tengamos que indagar un poquito acerca de la siembra o de la agricultura. Pero cuando Jesús estaba hablando de esto a las personas, Él no tuvo que buscar un diccionario bíblico o buscar algo diferente para que la gente le entendiera. Solo usó algo común, ¿verdad? Una parábola es usar algo cotidiano de las personas que lo iban a entender muy bien para reflejar una verdad. Entonces, por ejemplo, cuando leemos, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas, yo soy la puerta del redil. ¿Qué es eso? O sea, ¿qué es un redil? ¿Qué
ser la puerta del redil. No es algo que a primera vista nosotros entendemos de una vez, sino que nos debe llevar a indagar el contexto cultural del cual la palabra de Dios nos está hablando. Por ejemplo, un pasaje que trae mucha controversia, el tema del velo, el uso del velo, ¿no?, en cuanto a las damas en la iglesia. Bueno, había un contexto cultural de por qué algunas mujeres usaban el velo, mujeres que habían sido sacerdotisas o servían en un templo pagano, y ellas se rapaban la cabeza, pero creían en Cristo, y entonces para diferenciarse, ¿verdad?, de las demás mujeres que continuaban en esta vida pagana, ellas usaban el velo como muestra de una diferencia. Entonces, venimos nosotros en nuestro tiempo, en un contexto cultural tan diferente, a imponer un uso de un velo. Qué error tan grande. ¿Ven? Entonces, es importante conocer los contextos de la escritura, entre ellos el contexto cultural. También es importante poder entender que la Biblia fue escrita en algunos idiomas, como el hebreo, el griego y el arameo. Y al estar escrita en estos idiomas, por supuesto que conlleva un desafío para nosotros poder comprender lo que la palabra de Dios nos está enseñando o nos quiere comunicar. Por ejemplo, Ronald, si algún hermano allí puede buscar Jonás, capítulo 4, creo que el último versículo. Ajá, hermano. Jonás capítulo 4, último versículo, el que lo quiera leer. Sí, Ya lo están buscando. versículo 11, Jonás 4. Jonás 4, versículo 11. ¿Me parece? 11. La hermana Isabel lo vale. Dale en voz alta. La palabra del Señor dice así: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Muy bien. Gracias, hermano. Ok, todos sabemos el contexto de esto. Jonás está molesto porque Dios había dicho que iba a hacer algo y después porque ellos se arrepintieron, Dios decidió ya no destruir a Nínive, y Jonás estaba molesto. Y entonces ahí está este pasaje, ¿no? No tener yo piedad de Nínive. Pero ¿qué les llama la atención allí? ¿Hay algo ahí raro en el pasaje? ¿Hay algo que llama la atención? ¿Qué le llama la atención del pasaje? Si se fijan, el pasaje termina diciendo hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Y no sé si no les llama la atención que Dios menciona a los animales. O sea, él viene hablando de que tendrá piedad de Nínive, ¿verdad? Porque son muchas personas, y menciona a los animales. Y uno dice, no, ¿por qué menciona a los animales? Y creo que en otro pasaje los menciona también. ¿Será que los animales también tienen que ser salvos? ¿Será? Entonces, es importante que nosotros podamos entender que la Biblia está escrita en idiomas, y que obviamente los idiomas tienen que ver con estructuras gramaticales. ¿Sí? Y por ejemplo, cuando Dios menciona esto de los animales, Él está usando algo en la gramática que podríamos llamar como una exageración. Y Dios usa esto
confrontar a Jonás por la dureza de su corazón y su reacción, de que mira, Dios está usando hasta los animales como referencia. Obviamente los animales no necesitaban de salvación ni nada de eso, pero Dios lo está entendiendo como una forma de exageración, ¿verdad?, dentro de la estructura gramatical, para hacer reaccionar a Jonás dentro de la conducta y la actitud que él estaba teniendo. Y así como eso, hay muchísimas otras cosas en la escritura donde tenemos que prestar atención, ponerle la lupa al tema de los idiomas. Hay otro pasaje que yo quiero que podamos leer y entender el idioma bíblico y la escritura gramatical. Primera Timoteo 2:15. Hermana Gisela, si nos puede ayudar con la lectura. No está conectado. Ahí, chao. ¿Se pegó? No. ¿Me repiten por favor la cita? Sí, primera Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Ya. Correcto, primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, ¿correcto? 15, hermano. 15. Ajá. Perfecto, ya ven. Pero la mujer se salvará siendo madre y permaneciendo con sensatez en la fe, el amor y la santidad. Muy bien. A lo mejor ya han escuchado explicación de este texto, pero supongamos que es primera vez que leemos esto. ¿Qué está diciendo ese versículo allí? La mujer se salvará siendo madre o engendrando hijos, dice otro pasaje. ¿Cómo podemos interpretar ese pasaje? Dios está diciendo que las mujeres para ser salvas tienen que dar a luz. Y si una mujer es estéril o su esposo es estéril, no pueden tener hijos, la mujer no se va a salvar. ¿Es eso lo que está diciendo Dios en su palabra? Entonces, cuando yo encuentro esto en la escritura, yo no puedo simplemente buscar explicarlo como sea o pasar por alto. Oye, yo no entiendo este pasaje, no le voy a prestar atención porque es que como yo no creo que Dios quiera decir que la mujer tiene que dar a luz, pero ¿y entonces por qué dice que se salvará? Bueno, necesitamos entender de qué está hablando y para eso tenemos que prestar atención al idioma en el que fue escrito este pasaje, en este caso el griego. Y en el griego la palabra salvación tiene varios sentidos. Está la salvación de la salvación eterna, cuando Dios habla de salvación para la vida eterna. Pero en este contexto, y no solamente es importante el idioma, pero también el contexto del que viene hablando el pasaje. Entonces, esa palabra salvación, y junto con el contexto, nos muestra que viene hablando de cuando la mujer quiere ocupar una posición dentro de la iglesia que no le es permitida según la misma palabra. Y entonces la escritura dice, la mujer se salvará engendrando hijos. Es decir, ese deseo de ocupar un rol y una posición que no está permitida por Dios a la mujer en la iglesia, ella se salva de caer en esa tentación, ¿verdad? De caer, de ocupar o de querer ocupar estas responsabilidades que no son para la mujer. Pero sí puede todo ese potencial que Dios le ha dado, usarlo en la formación de los hijos, ¿no? De los hijos
hijos, y hay más pasajes que respaldan esto en cuanto a la mujer, en su rol como madre, en la formación de los hijos. Entonces, yendo al griego y viendo la palabra salvación, nos va a dar la referencia de este pasaje y vamos a ver que no está hablando de salvación eterna, sino de salvación de caer en una tentación de hacer algo que no le corresponde. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos errores no hemos cometido interpretando la palabra de Dios por ignorar el contexto o los idiomas, por ignorar que la Biblia no fue escrita en español? Entonces nosotros la tenemos en español, pero para entender muchas cosas que están allí, tenemos que ir al original. Hay otro pasaje en la Biblia que dice: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Entonces vienen algunos para afirmar que nuestra salvación se puede perder y que tenemos que preocuparnos por ella con temor y temblor. Pero cuando ves el contexto y el idioma, en el griego, que significa allí salvación, es totalmente diferente al tema de la salvación eterna. ¿Sí? Ahora, usted dirá: oye, este hermano con todo esto me está dejando ahí, no sé, muchas cosas en la cabeza. Bueno, la idea es, hermanos, que ustedes puedan salir en esta noche con un deseo y un compromiso delante de Dios, decir: Señor, yo quiero conocer mejor tu palabra, porque la quiero comunicar de una manera efectiva. O sea, yo quiero entender lo que tú nos quisiste decir a través del autor bíblico de cada libro y así comunicar con claridad tu palabra. Eso es lo que yo deseo en este tiempo que estamos compartiendo acá. Muy bien, vamos bien hasta acá, hermano Ronald. ¿Alguna pregunta? O sea, ¿alguna pausa? Dime cómo vamos. Mano, ¿cómo se sienten? Si quieren hacemos un receso. 5 minutos de receso. Bueno, mi hermano, nosotros normalmente agarramos 5 minuticos de receso. Entonces vamos a tener 5 minutos de receso por aquí y luego continuamos. Y bueno, si tienes alguna pregunta te aviso. Los hermanos que están en su casa no tienen receso, hermano. Ustedes pónganse a hacer tarea.